Buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un verdadero placer volver a encontrarnos dentro de lo que corresponde a la asignatura de comunicación oral y escrita. En este sentido, ustedes ya conocen tanto la guía metodológica como la voz correspondientes, en los cuales hemos establecido los temas a desarrollar de manera progresiva, ordenada, y en la cual ustedes van a tener que seguir observando la materia en cuestión, la misma que será de estudio dentro de este parcial número 2. Y de igual forma, tomando en consideración que nos encontramos en la semana número 10, ¿sí? Entonces, vamos a revisar lo que nos corresponde en la presentación. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Natalie, por favor, ¿quieres continuar? Categoría gramatical, verbo, características semánticas. Esta palabra presenta una acción realizada o recibida por el sujeto, esencia, estado o existencia. Características morfológicas. Su forma presenta tiempo, persona, número, modo y aspecto. Características sintácticas. Cumplen la función de predicado o núcleo de predicado. El texto científico transmite información verificable, puede funcionar como predicatoide o núcleo de predicatoide. El texto narrativo cuenta los relatos que son inventados por el hombre. Perfecto. Bueno, en lo que corresponde a esta categoría gramatical como el verbo, ustedes ya conocerán, ¿no es cierto?, que en sí, ¿qué es un verbo? Es la palabra que presenta una acción, ¿sí? Es con la cual nosotros vamos a determinar algún tipo de acción realizada por el sujeto, ¿sí? Dentro de esto tiene esencia, estado o existencia, ¿sí? Siempre acuérdense de eso. El verbo es la que nos permite a nosotros realizar una acción. Como características morfológicas, su forma presenta tiempo, persona, número, modo y aspecto. Como ustedes, como ya lo han visto, nosotros siempre vamos a tener que establecer y estructurar las oraciones de una manera coordinada, ¿sí? Como ya hemos visto incluso ejemplos, tenemos que coordinarla en tiempo, en persona, en número, en modo, ¿sí? En aspecto, para que esta oración o este mensaje sea coherente y sea comprensible, ¿sí? Dentro de las características sintácticas, es decir, de las funciones que va a llegar a cumplir este verbo, nosotros podemos observar que cumple la función de predicado o núcleo del predicado, ¿sí? El texto científico transmite información verificada, ¿sí? Puede funcionar también como predicatoide o núcleo de un predicatoide. El texto narrativo cuenta los relatos que son imitados por el hombre, ¿sí? Entonces, como pueden observar, aquí nosotros ya tenemos acciones determinadas en dichas palabras que son los verbos. Y obviamente tenemos estas funciones que son cumplidas por el mismo dentro de las oraciones y que nos permiten incluso darle una mayor comprensión, un mayor entendimiento al mensaje y a la oración en sí. ¿Sí? Por ello, siempre recuerden, los verbos son estas palabras que presentan una acción realizada o recibida por el sujeto, ¿sí? Debemos tomarlo muy en cuenta. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Liz, por favor. Categoría gramatical, adverbio. Características semánticas. Significa etimológicamente en latín
junto al verbo. Tiene su propio significado circunstancial. Los más utilizados en la cadena hablada son tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación. Características morfológicas. Al igual que el adjetivo carece de género y número, por lo que puede ser variable o invariable de acuerdo a cómo se presenta en el contexto. Características sintácticas. La función del adverbio es modificar al verbo, a un adjetivo u otro adverbio. Allí está Alicia donde nadie la espera. Puede cambiar de lugar en la oración sin alterar el sentido. Su presencia indica la función que cumple, no requiere de otra palabra para comprender su significado. Gracias, Luis. Entonces ya conocemos lo que es esta categoría gramatical de adverbio, ¿no es cierto? En sí, ¿qué es? Como pueden observar, incluso tiene un significado etimológico en latín que significa junto al verbo, ¿sí? Tiene ciertas características especiales, como pueden observar, tiene su propio significado circunstancial. Los más utilizados en la cadena hablada son tiempo, lugar, modo, cantidad, aplicación y relación, ¿sí? Dentro de estas características morfológicas, también nosotros podemos observar que este carece de género y número, pero en cambio debemos tener en cuenta lo que puede ser variable e invariable de acuerdo cómo está el contexto. ¿Sí se acuerdan que era lo que habíamos hablado del contexto, no? Que era ese trasfondo que nos permitía a nosotros tener un mayor entendimiento, una mayor comprensión acerca sobre el tema que íbamos a tratar. ¿Sí? Las funciones dentro de las características sintácticas que cumple el adverbio es el modificar el verbo, ¿sí? A un adjetivo u otro adverbio. Allí está Alicia, donde nadie la espera. ¿Sí? Puede cambiar de lugar en la oración sin alterar el sentido. Su presencia indica la función que cumple. No requiere de otra palabra para comprender. ¿Está? ¿Sí? Entonces, como pueden observar aquí dentro de este ejemplo de Alicia, allí está Alicia donde nadie la espera. Pueden observar que el adverbio se encuentra junto al verbo, ¿no es cierto? Y obviamente este incluso le da una mayor comprensión y un complemento más adecuado a lo que nos corresponde a nosotros dentro de la oración, permitiéndonos incluso tener un mayor entendimiento al momento de emitir o transmitir este tipo de datos. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Daya. Características semánticas, categoría gramatical, preposiciones, características semánticas. Son palabras que se emplean en la formación de oraciones, cuidado, para facilitar su comprensión a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Características morfológicas. Este tipo de palabras son invariables, no sufren cambios en su forma morfológicos. Pueden presentarse amalgamadas al lexema, apedrear, contratiempo, extraterrestre, convivencia, etc. Características sintácticas. Estas palabras cumplen la función de mostrar la relación entre dos miembros de la oración. Al presentarse como relacionante, facilita el significado de la función que cumple cada elemento en la oración. Los estudiantes de medicina viajan con la subdecana a Quito. Gracias, Daya. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto también un tema ya bastante similar, ¿no es cierto? Dentro de lo que corresponde a las preposiciones. Dentro de las características semánticas nosotros podemos observar que son palabras que nos sirven y las podemos utilizar dentro de las oraciones para facilitar la comprensión, ¿sí? Esto puede ser anteponiéndolas para que nos den un significado
más directo y más comprensible. Aquí dentro de ellas tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, bien, ¿sí? Que son palabras que nosotros anteponiendo nos van a permitir conformar incluso palabras que nos van a ayudar para que tengamos un entendimiento un poco más profundo del mensaje, ¿sí? Por ello, dentro de estas características morfológicas, son palabras invariables, ¿sí? Que no sufren cambios en su forma, es decir, en su estructura morfológica. Pueden presentarse amalgamadas al lexema. ¿Sí se acuerdan cuáles eran los lexemas? Las raíces, ¿no es cierto? Las raíces de las palabras. Apedrear, contratiempo, extraterrestre, convivencia. ¿Sí? ¿Cuáles serán aquí los lexemas dentro de estas palabras, dentro de estos ejemplos? A ver si se acuerdan. En contratiempo, ¿cuál será el lexema? Contra. El lexema. ¿Sí se acuerdan qué era el Tiempo. lexema? Tiempo. Ya. En extraterrestre. Terrestre. Ya. Si ven, entonces aquí, ¿dónde están? ¿Dónde pueden observar ustedes las preposiciones dentro de estas palabras? Antes. Ya. Sí, en contratiempo, contra, ¿no es cierto? En extraterrestre, ¿sí se dan cuenta? Sí, por Esas eso son es las preposiciones. preposición. Antes. ¿Qué me decías, Jenny? Que por eso se llama preposición, porque está antes de la palabra raíz. Exactamente. Denme un momentito, por favor. Perfecto. Entonces, como nosotros ya hemos podido observar, dentro de estas preposiciones van antes, ¿no? De las palabras en las cuales nos permiten a nosotros conformar las mismas, dejándolo así de una forma mucho más comprensible, ¿sí? Obviamente también estas preposiciones cumplen con características sintácticas, como la función de mostrar la relación entre dos miembros de la oración, ¿sí? Al presentarse como un relacionante, ¿sí? Es decir, está vinculando a estos sujetos dentro de la oración. De igual forma, facilita el significado de la función que cumple cada elemento en la oración. Aquí tenemos un claro ejemplo donde nos determina los estudiantes de medicina viajan con la subdecana, aquí, ¿sí? Entonces, miren, ya podemos observar cómo se vinculan tanto a los estudiantes con esta subdecana, ¿sí? Y de igual forma se van estructurando las oraciones con un contenido mucho más comprensible y entendible. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Steffi, por favor. Categoría gramatical. Conjugaciones. Características semánticas. Son palabras que enlazan dos o más miembros dentro de la oración. Pueden presentarse en locuciones conjuntivas, es decir, más de dos palabras juntas que cumplen una sola función. Características morfológicas. Esta palabra es invariable. Su forma permanece igual en distintos niveles sintácticos. Características sintácticas. Al igual que la preposición, cumple la misma función. Relaciona dos miembros que pueden pertenecer a un mismo nivel, oración coordinada, o a un distinto nivel, sintáctico, proposición y oración principal. Ya, perfecto. Muchas gracias, Steffi.
Bien, dentro de estas conjunciones nosotros tenemos las características semánticas las que nos determinan en sí cuál es su definición, su conceptualización. ¿Sí? Son palabras que enlazan dos o más miembros dentro de la oración. Pueden presentarse en locuciones conjuntivas, es decir, más de dos palabras juntas que cumplen una sola función. ¿Sí? Dentro de las características morfológicas, estas palabras son invariables, ¿sí? Y permanecen de igual forma en distintos niveles sintácticos. Dentro de las funciones que puede cumplir, puede desarrollarse que, al igual que la preposición, cumplen funciones similares, ¿sí? Ya que relacionan dos miembros que pertenecen a un mismo nivel. Es decir, están coordinando, están uniendo, están vinculando a una oración o a un distinto nivel sintáctico con una proposición y una oración principal, ¿sí? En estas confusiones también nos permiten a nosotros vincular estas oraciones de una forma más congruente y obviamente que deben tener una relación directa en el mensaje que estamos emitiendo. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Joel. Casos de tildación. La tildación es una parte muy importante dentro de la ortografía. Por medio de las tildes discriminamos el significado de algunas palabras que se pueden prestar para confusión al prescindir de este pequeño signo, incluso si no lo usamos correctamente. Según donde tengan el acento, las palabras y su terminación se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Estas palabras también dependen de su terminación, al menos en el caso de las agudas y graves. Y por último, también debemos considerar si tienen solamente acento, prosódico o tilde. Vale brindar la atención que se merecen tres casos especiales: acentuación, diacrítica, enfática y diaréctica. Recordemos que dentro de la Real Academia de la Lengua las abreviaturas, los nombres propios y las mayúsculas también se tildan. Por tanto, aquellas personas que escriben en mayúscula, aparte de incurrir en una pésima costumbre y error ortográfico, que es el abuso de las mayúsculas, no están exentas de consignar la tilde. Perfecto. Miren, en este sentido, nosotros ya vamos a darnos cuenta, y bueno, ya es de conocimiento general, ¿no? Que las tildes incluso son las que nos permiten a nosotros poner más énfasis en alguna sílaba en particular, ¿sí? Es una regla gramatical de igual forma porque resulta importante dentro de la ortografía, ¿sí? En este sentido, a nosotros nos permite de igual manera utilizar estos acentos con la finalidad de poner este énfasis en las palabras y obviamente, como nosotros ya conocemos estas reglas gramaticales, esas también tienen una clasificación específica dependiendo en dónde se encuentra la tilde. Es decir, dependiendo en qué sílaba, en qué orden de las sílabas que conforman una palabra, se encuentran cada una de estas acentuaciones, ¿sí? Por ello, nosotros tenemos las palabras agudas, las graves, las esdrújulas, las sobreesdrújulas. En ese sentido, también resulta importante porque nosotros debemos considerar que también tienen un acento y una pronunciación especial las tildes, ¿sí? No podemos nosotros saltarnos estas reglas, incluso tanto de escritura como de pronunciación. Si de igual manera tenemos estos casos especiales de acentuación diacrítica que refiere a distinguir las entonaciones de las palabras que son frecuentemente monosílabas en este sentido, ¿sí? Y de las cuales unas son regularmente tónicas, ¿sí?
mientras que las otras son atónicas de mi lado. Y de igual manera tienen mismos orígenes etimológicos de lo que corresponde a cada una de ellas. En las enfáticas, nosotros podemos observar que es un acento gráfico que lo van a colocar directamente en la palabra para enfatizar dentro de las estructuras exclamativas o interrogativas, ¿sí? Esta tilde enfática se clasifica de igual manera como tilde diacrítica, ¿sí? Y de igual forma, aquí, cuando hablamos de diacrítica, y ya como lo manifestamos, debemos distinguir entre las tónicas y las atónicas, ¿sí? Y la diéretica, en ese sentido, refiere al acento que se emplea para distinguir de igual forma estas palabras, dependiendo de la acentuación y de la ubicación de cada una de ellas, ¿sí? Dentro de lo que corresponde nosotros a las reglas de la normativa correspondiente a estas normas gramaticales, podemos observar que incluso la Real Academia de la Lengua, las abreviaturas, los nombres propios en mayúsculas también se tildan, ¿sí? Por tanto, aquellas personas que escriben en mayúsculas, aparte de incurrir en una pésima costumbre, de igual manera como pueden observar en la lámina, y es un error ortográfico el abuso de las mayúsculas, no están exentas de agregar esta tilde incluso cuando lo hagan de esta manera, ¿sí? Le dicen, Sí. ¿cuánto es una tilde diéretica? Ya. Verá, la tilde diéretica en ese sentido corresponde a la... A ver, ya este otro. La tilde diéretica es la que lleva el acento en la... lleva el acento de manera puntual en las sílabas determinadas por vocales, en las cuales debemos nosotros pronunciarlas de forma adecuada, ¿sí? Por eso, nosotros al leer en español debemos colocar obligatoriamente sobre la U, ¿sí? ¿Se han visto los puntitos de la WIT, de la palabra WIT, tal vez? ¿Ya? Sí, Entonces nosotros tenemos ese tipo de palabras que tienen esas diéresis, ¿no? Y que contamos dentro de las mismas como vergüenza, pingüino, y como les digo, ahí tenemos los tiempos prácticos también utilizados de forma más puntual. ¿Okay? ¿Quién me ayuda leyendo la última diapositiva, por favor? A ver, Michelle. Acento prosódico. Es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia determinadamente sílaba dentro de una, dentro de una palabra. Es decir, lo que tiene mayor intensidad en su pronunciación. Inflación, belleza, jarra y mesa. Como vemos en estos tres ejemplos, no necesariamente lleva tilde en la sílaba que contiene la mayor fuerza de voz. Tilde es la visualización o materialización de esta mayor fuerza con la pronunciación. La tilde se presenta por medio de una raya oblicua sobre la vocal correspondiente. De acuerdo con la reglamentación que se consignará a continuación, recuerda que acento y tilde no son lo mismo. Ya, bueno, dentro de lo que corresponde al acento prosódico, nosotros tenemos en cuenta la fuerza mayor de voz de que se pronuncia, ¿no? En la sílaba dentro de una palabra, es decir, la que tiene mayor intensidad en su pronunciación. Inflación, ¿sí? Belleza, jarra, mesa, ¿sí? Ya tenemos estos tres ejemplos que, como pueden observar, en este sentido son átonas, pero de igual manera contienen una intensidad en la pronunciación en la cual nosotros podemos observar y determinar de forma muy puntual en dónde va el acento prosódico. Y dentro de lo que corresponde en la tilde, nosotros podemos observar
que ya conocemos cuál es el signo en sí que vamos a utilizar, ¿sí? Obviamente, las tildes van a ir dentro de lo que corresponde sobre las vocales, ¿sí? Las tildes no podrán ir dentro de las palabras, de las letras que no son vocales, y que de igual manera nosotros debemos tener en cuenta que la pronunciación resulta totalmente relevante, a pesar de que muchas veces no tengamos marcada la palabra con el signo que corresponde a la tilde, ¿sí? Bueno, muchachos, ya se nos ha pasado volando el tiempo. En este sentido, vamos a leer las conclusiones correspondientes, en las cuales, a modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. De tener una comprensión de la semántica, las palabras y sus combinaciones generadas por el léxico y la sintaxis, ¿sí? Si hay una alteración en la sintaxis o en el aspecto fónico, el significado de un mismo enunciado puede llegar a variar. La ortografía es la parte de la gramática que estudia el uso el correcto uso al escribir de las letras, acentos, mayúsculas y signos auxiliares de escritura para poder ser comprendidos e interpretados correctamente cuando se leen. Y las diferentes categorías gramaticales tienen semánticas, morfológicas y sintácticas específicas, las cuales nos permiten aplicar de forma correcta el lenguaje, porque dentro de ellas ya conocimos conceptualizaciones, conocimos las formas y de igual manera conocimos las diversas funciones que cumplen cada una de ellas. Hasta aquí vamos a llegar al día de hoy.